Queridas amigas, buenas tardes. Nuevamente tenemos el placer de tener con nosotros a Débora Con. Ya estuvimos la semana pasada con ella para que nos hable del mundo de los sueños, del cual por lo menos yo tenía absoluto desconocimiento y en realidad ha sido sumamente interesante. Esta es la segunda parte. Vamos a escucharla y por favor todas las consultas las mandan a través del chat y ella posteriormente va a responder a todas las consultas. Eso incluye, si ustedes quieren contar algunos sueños que tengan, sean recurrentes o no, y que les esté inquietando, ella los va a interpretar en la medida de lo posible, porque en verdad esto debiera ser en forma personal, pero dada la circunstancia, ella hace un esfuerzo para interpretar los sueños. Así que adelante, Débora, nuevamente muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente. Buenas tardes. La idea es que podamos pasar un momento grato tratando de conocernos más a nosotros mismos, penetrando en este mundo extraordinario que son los sueños, que fundamentalmente nos hablan de lo que somos nosotros los seres humanos, con nuestros anhelos, con nuestros deseos, con nuestro sufrimiento, con nuestros conflictos, con nuestras esperanzas. Y si nosotros buceamos finalmente en el corazón de los seres humanos, nos damos cuenta que no somos tan distintos y que nuestros objetivos en la vida, si sacamos esa cáscara de lo externo, del estatus, del éxito, son bastante similares porque queremos encontrar paz en nuestras vidas, queremos encontrar alegría, felicidad, queremos encontrar realización, pero los caminos que hemos elegido para eso y las formas en que hemos llegado y las etapas de la vida en que estamos, unos recién iniciando su vida, otros en una etapa intermedia, otros en la etapa de la madurez, son distintas y por supuesto todo eso condiciona nuestro mundo interior y nuestra manera de soñar. Entonces, como decíamos la semana pasada, no es correcto decir qué significa soñar con, porque para cada uno el sueño va a tener un significado distinto de acuerdo a cómo ese símbolo sea interpretado en su propia vida, ¿cierto? Si vive en un país caluroso y sueña con frío, va a ser distinto que si vive en un país frío o caluroso o en el desierto o en la montaña o en el valle, porque la realidad que cada uno va a ser distinta y lo importante es que esa es nuestra realidad, la realidad de cada soñante. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿cuándo tiene éxito la interpretación de un sueño? Cuando el soñante, es decir, la persona que ha tenido ese sueño, se conecta con el sueño y dice, esto es, esto me hace sentido, aquí está la respuesta que yo buscaba, y esa respuesta no viene desde afuera, no viene desde un otro, sino que viene desde el propio interior. Pero muchas veces pasa también que nosotros utilizamos nuestros mecanismos de defensa y en una primera instancia negamos algo, no, si esto no tiene nada que ver con mi vida, no, si hace 30 años nunca me mordió un perro, o no, si hace 10 años nunca tuve un problema, una enfermedad, y de repente como que llega a la memoria, se hace un clic y decimos, esto es. Entonces uno dice, ¿cómo el sueño tiene esa capacidad tan extraordinaria de meterse en nuestras vidas y con esta economía de recursos, a veces con una sola imagen, hacer una película tan completa y donde nosotros quizás vemos reflejada toda nuestra vida en un solo sueño? Si nosotros buceamos profundamente, nos metemos en el misterio del sueño, vamos a encontrar una profundidad tan grande como la profundidad del inconsciente. Y si seguimos buceando en el inconsciente, vamos a llegar a esto que también comentábamos la semana pasada, que el inconsciente tiene un trasfondo que ya deja de ser personal y es un inconsciente colectivo. ¿Y por qué es colectivo? Porque en el pasado la humanidad, cuando todavía no tenía los recursos mentales de inteligencia, de imaginación, de creatividad, de lenguaje y de todos estos recursos mentales que para nosotros son tan evidentes hoy día,
tenía una conexión psíquica, y esa especie de conexión psíquica, que no era la inteligencia que nosotros podemos concebir hoy día, sino que más bien estaba hecho de emociones, de sensaciones, de percepciones, esa inteligencia psíquica era la mente de aquellos tiempos, y esa mente funcionaba con símbolos, con arquetipos, y esos arquetipos, esto es lo que descubrió Jung, son semejantes para toda la humanidad, porque ahí está nuestro pasado, ¿cierto? ¿Qué dice Jung? Si nosotros quisiéramos hablar del inconsciente colectivo, diríamos que no tiene edad, que es tan antiguo como lo más antiguo, y que 10.000 millones de años para él serían un segundo. No es ni viejo ni joven, porque no tiene edad. No es ni hombre ni mujer, porque tiene todos los sexos, todos los géneros. Nosotros podríamos encontrar en ese inconsciente colectivo, desde el más antiguo tam-tam de los tambores de los primitivos, hasta lo más moderno hoy día. Y por eso, cuando nosotros en las noches soñamos, muchas veces aparecen símbolos que nos conectan con algo que nosotros no sabemos, que no hemos escuchado nunca, y sin embargo ahí está la clave a esa situación que el inconsciente quiere, en la que el inconsciente quiere que reparemos, para que podamos encontrar una respuesta para nuestras vidas. ¿Y cuáles serían esas respuestas? Algo tan simple, pero tan importante como: ¿es mejor quedarme en este trabajo o cambiarme? ¿Por qué me llevo mal con esta hija? ¿Por qué me pongo tan tímida cuando tengo que hablar frente a un grupo de personas? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me cuesta conectarme con mis emociones? E incluso nos habla de nuestros pasos a futuro. Pero si nosotros, como vimos la semana pasada, queremos interpretarlo literalmente, no podemos, porque lo que tenemos que hacer es profundizar en ese símbolo, y ese símbolo nos conecta con los símbolos de la humanidad. Entonces, para entender esta noción del inconsciente colectivo, vamos a comenzar por contar un sueño que tuvo Jung. Estamos hablando, Jung nació a fines del siglo pasado, en las últimas décadas del siglo pasado, y murió aproximadamente en 1960, entonces estamos hablando de un sueño ya antiguo, pero que fue medular en su concepción de los sueños. Esto, cuando estamos hablando de grandes pensadores, grandes investigadores, grandes descubridores sobre los sueños, indudablemente tenemos que referirnos a Freud en primer lugar, que descubrió la noción de inconsciente, o más bien la redescubrió, dentro de una sociedad puritana, una sociedad hipócrita, una sociedad que castraba las emociones y la sexualidad, como la sociedad de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y él se dio cuenta que bajo la mente consciente estaba el inconsciente, pero Jung dio un paso más allá, y este paso le significó una ruptura con Freud, porque Freud se fue para un lado y Jung se fue para un lado totalmente distinto. Y dentro de esa ruptura, la noción de inconsciente colectivo tuvo mucha importancia. Jung soñó un día, porque hacemos un paréntesis, que lo interesante del pensamiento y de los descubrimientos de Jung es que la mayor parte de las conclusiones a las que él llegó se basaron en sus propias vivencias, en sus propias experiencias, y más aún en sus propios sueños. Él era un estudioso de los símbolos desde muy pequeño, ¿cierto? Él cuenta que él vivía en lo que hoy día llamaríamos un hogar disfuncional en Suiza. Era hijo de un pastor protestante, de una mujer que tenía un carácter muy fuerte. Él hablaba de la mamá como que tenía personalidad 1 y personalidad 2. La personalidad 1 era muy amorosa, muy encantadora, dulce, acogedora, pero la personalidad 2 era una bruja. Y el padre era un hombre amoroso, pero débil, y en esas épocas el contacto de los hijos con los padres no era estrecho, porque no se había descubierto todavía el lado femenino de los hombres, como hoy día, y la paternidad era algo muy distinto. Y Jung tenía un temperamento muy sensible, y no siempre se sentía seguro, muchas veces se sentía muy inseguro, y entonces en su casa había una especie como de guardilla, y él subía a esta guardilla,
Y en esta guardilla él había dibujado, había tallado, perdón, un hombrecito de madera. Y este hombrecito de madera era su seguridad. Esto porque él le hablaba a este hombrecito de madera, le contaba sus problemas, se apoyaba en él como un niño que tuviera un juguete. Pero lo interesante es que muchos años más tarde, él descubrió que este hombrecito de madera que él había tallado y que fue tan importante en su infancia, era un dios antiguo. Y él, sin saberlo, como desde muy niño, se había apoyado en esta imagen de este dios primitivo. Y eso le empezó a dar vueltas en la cabeza, y una noche tuvo un sueño. Y en este sueño, él entraba en una casa que tenía 3 pisos, pero lo interesante de estos 3 pisos es que los 3 pisos no eran hacia arriba, sino que eran hacia abajo. El primer piso era un piso moderno para la época, como podría ser cualquiera que se encontrara muebles, objetos, utensilios que corresponden al siglo y al año en que está viviendo, pero más abajo había un amoblado muy antiguo, que parecía tener más de 100, 150 años, y él lo reconoció porque podía haber visto en revistas, en libros, en imágenes antiguas ese amoblado, pero siguió descendiendo una escalera, y al llegar al tercer piso subterráneo, él se encontró que ya no había muebles, ya no había pintura en las paredes, sino que había muros que eran muros como de roca, como de las antiguas cavernas. Ya no había muebles, sino que había puntas de flechas, había restos de huesos, no había cuchillos, tenedores ni platos finos como los que usamos y se usaban en aquella época, sino que había cacharros de cerámica, de esos del hombre primitivo. Y cuando despertó, se le hizo como un clic, como una intuición, y entendió que ahí estaba su noción de inconsciente colectivo. Bajo, nosotros podemos decir que tenemos 3 dimensiones. Una dimensión que es la dimensión consciente, el primer piso. En este primer piso, ¿qué es lo que actúa? Actúa nuestra razón. Nosotros sabemos quiénes somos y sabemos quiénes no somos. Tenemos una historia de vida, podemos distinguir perfectamente ayer, hoy día, mañana, futuro, obviamente si es que no tenemos una alteración mental, y esa es la conciencia de la vigilia que utilizamos habitualmente. Bajo ese primer nivel hay otro segundo nivel que es nuestro inconsciente. Cuando Freud descubrió su teoría del inconsciente, se pensaba que el inconsciente era más que nada el reservorio de los traumas, de las experiencias larvadas, de lo que hemos olvidado, de los recursos que no hemos utilizado, pero hoy día se sabe que ese inconsciente es tan grande que permite el funcionamiento de la mente consciente, ¿cierto? Un ejemplo que se da muy habitualmente, si yo les digo a ustedes, ¿cuánto es 2 más 2? Ustedes van a decir 4 inmediatamente, porque eso no reviste ninguna dificultad. Pero piensen todos los procesos inconscientes, todas las sinapsis, es decir, los encuentros y las redes neuronales que tienen que realizarse para que nosotros podamos decir rápidamente 4. O cuando a uno le preguntan, ¿en qué casa viviste en tu infancia? Puede ser que la infancia haya sido 60, 70, 80 años atrás, y uno va a decir, viví en tal parte. Pero, ¿qué es lo que tiene que activarse en el inconsciente para que pase el recuerdo, la memoria, al consciente? Bueno, pero bajo ese inconsciente, esto es lo que descubrió Jung, y este es ya el tercer subterráneo, está el pasado común de la humanidad. Y en el pasado común de la humanidad están los símbolos que hoy día nosotros de manera inconsciente seguimos viviendo. Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros héroes? Indudablemente los primeros héroes son los cazadores que en el Paleolítico se refugiaban en antiguas cuevas y que ahí hacían ceremonias, y en esas ceremonias, que eran ceremonias mágicas, un chamán
que posiblemente consumía algún alucinógeno, pero que tenía unos poderes especiales y por eso era el chamán, como una especie de mediador entre el mundo racional y el mundo de los espíritus, tenía un sueño. Y en ese sueño atacaba con armas psíquicas al animal que los cazadores querían atacar, y le pedía permiso al, por así decir, al tótem, ¿cierto? Al animal guía de los bisontes, de los mamuts, de los rinocerontes, etcétera, que les permitiera cazar. Era una ceremonia sagrada. Y entonces él traía ese poder y con ese poder investía a los cazadores que así iban a cazar. Piensen ustedes, cazaban con piedras, con flechas muy rudimentarias, con palo. No estamos hablando de lo que hoy día podría ser salir en una camioneta con un fusil o ir a un matadero, ¿cierto? Sino que estamos hablando de una acción heroica. Entonces, el símbolo del primer héroe, el arquetipo del primer héroe, ¿dónde está? Está en la experiencia de esos antiguos cazadores recolectores, ¿cierto? Y entonces el héroe va mutando, puede ser Aquiles, el héroe griego, puede ser un héroe medieval, San Jorge, un héroe santo que mata al dragón, puede ser uno de los héroes de la Guerra del Pacífico, Arturo Prat, puede ser el héroe del Riñihue, del terremoto de Valdivia, y un héroe de la modernidad, pero ¿de dónde viene ese arquetipo? Viene de muy atrás en el tiempo. Entonces nosotros podríamos tener un sueño, cualquiera de nosotros, y es que está en su casa, tranquilamente, está leyendo un libro, y de repente se da cuenta de que hay un hoyo en la pared. Y dice, voy a atravesar por ese hoyo, y cuando atraviesa por ese hoyo, ya no está en la casa del vecino, o no está en la habitación del lado, sino que está en una caverna. Y en esa caverna siente una sensación curiosa, porque por una parte es una sensación de opresión, pero también tiene una sensación de libertad. ¿Y qué es lo que encuentra en esa caverna? Algo que no tiene nada que ver con lo que podríamos haber pensado que encontraríamos en una caverna antigua. Encuentra un tarro de pintura y encuentra un óleo para pintar. Y entonces despierta y intuitivamente entiende que tiene que convertirse en un héroe porque debe salir de la comodidad del mundo conocido, pongamos que es una persona que tiene un trabajo remunerado, pero que siempre ha querido dedicarse al arte y que tiene que tomar esos pinceles. Entonces tiene que ser el héroe de su propia vida para ir al encuentro de qué, de su propia misión o de su propio sentido o vocación de vida. ¿No? Ya. Por ejemplo, cuando hay alguien que está medio loquito o medio inestable, nosotros decimos, oye, pucha, que estás lunático. ¿De dónde viene estar lunático? También viene de esos tiempos primitivos en que el misterio de la luna era uno de los misterios más grandes. ¿Cómo es posible que algo que no sabían lo que era, a lo que llamaron luna, crezca, la luna creciente, aparezca y crezca, se desarrolle la luna llena y luego desaparezca y vuelva a nacer por sí mismo, porque la vida necesita una madre, una matriz, y la luna es su propia matriz. Ahí está la medición del tiempo, ahí está lo que conectamos con nuestro pasado, ahí está lo que nos recuerda las emociones. Entonces, si alguna de ustedes sueña que abre la ventana, como por ejemplo ayer, posiblemente hoy día también, y había en Chile una luna maravillosa, y luego sueña con esa luna, claro, uno va a decir el contenido manifiesto del sueño. Estoy soñando con la luna porque abrí la ventana y me impactó la belleza de la luna. Pero ¿cuál es el contenido latente? ¿Es la conexión con las emociones? ¿Es la feminidad a que alude la luna? ¿Es recordar algún tiempo pasado? ¿Es la madre que está relacionada con la luna? Y entonces, ¿de dónde viene todo eso? Viene de esos símbolos que están en lo profundo de nuestra mente y que nosotros no sabemos. O también pasan esas cosas extraordinarias
que uno sueña algo, por ejemplo, sueña un animal extraño que tiene patas de vaca, pero tiene a lo mejor alas de dragón y tiene rostro de águila, y ese es un animal que no existe y que uno no ha visto nunca, y 2, 3 días después uno está navegando por Google o abre un libro y aparece ahí ese animal, ¿cierto? Y uno se impacta, pero esto es exactamente lo que yo vi en mi sueño, ¿cierto? Bueno, ese es un hilo profundo para ir encontrando el significado de los sueños, ¿cierto? Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué me dice a mí este símbolo que aparece en el sueño? Y el símbolo no necesariamente tiene que ser un símbolo complicado, como un animal prehistórico o mitológico, o un emblema o un dibujo muy extraño, sino que el símbolo puede ser los símbolos habituales de nuestra vida, las casas, los perros, las personas, los amigos, pero lo que nosotros tenemos que entender, como vimos en alguno de los sueños, por ejemplo, de la semana pasada, es que cuando aparece una persona en el sueño, no necesariamente esa persona está simbolizando a esa misma persona. Si tú sueñas con tu tía Juanita, no necesariamente te estás acordando de la tía Juanita, sino que a lo mejor te estás acordando que la tía Juanita tenía un carácter muy fuerte, muy resiliente, mucha capacidad de decisión, mucha autoridad, y a lo mejor lo que tú necesitas en este momento en tu vida es tener más fuerza de carácter y poder tomar algunas decisiones. Entonces la tía Juanita te recuerda eso, ¿ya? O quizás podemos soñar con una corbata, y esa corbata a lo mejor es una corbata de tu marido, es la corbata que dejó de usar hace algún tiempo, o la corbata roja que le encanta, pero ¿qué significa la corbata? ¿Estás soñando con una corbata que es el símbolo de lo masculino? ¿O esa corbata te está haciendo referencia a algún aspecto de tu marido que necesitas reforzar en ti misma, trabajar, llegar a una solución, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, siempre preguntarse para poder interpretar un sueño, ¿qué es lo que me viene a decir este sueño? ¿Cuál es la emoción que despierta en mí? Desperté y desperté con una sensación maravillosa. Volví a encontrar a mi abuelita que no está hace tanto tiempo, o desperté aterrorizada porque me perseguía una ola y yo no podía escapar de esa ola, o desperté gritando en una pesadilla porque había un hombre frente a mí y trataba de dispararme, o me perseguía con un cuchillo, o algunos sueños que son sueños típicos de las mujeres, algo conversamos la semana pasada acerca de eso, perdía la cartera, me robaban la cartera y yo me desesperaba, y de repente era tanta la angustia que, ay, en el mismo sueño decía, solo estoy soñando, y me despertaba, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, la emoción y el símbolo, porque como ya hemos visto, el sueño nos habla a través de las emociones. Pero también, este es como un rápido, como un collage, hay algunos sueños que son extraordinarios y que ya no hablan solo de nuestras emociones, sino que son los sueños que a veces tienen los artistas, los músicos, los pintores, los escritores e incluso los científicos. Muchos científicos han tenido un problema que no han logrado resolver, y en la noche, mientras están soñando, encuentran la solución a ese problema. Por ejemplo, el científico Kekulé, que fue el que desarrolló la estructura molecular del benceno, no sabía cómo se enlazaban los átomos del benceno y no lo podía solucionar. Y una noche soñó con una serpiente en espiral, con varias serpientes, y cuando despertó entendió que los átomos del benceno se enlazaban unos a otros y pudo determinar la estructura molecular.
También yo estoy segura que la mayoría de ustedes o vio esa película extraordinaria o leyó el libro La decisión de Sofía y quedó impactada por esa historia, ¿cierto? Y esa historia es la de una mujer polaca que no es judía, pero que tiene relación con un miembro de la resistencia, y la mandan con sus 2 hijos a un campo de concentración, y ella tiene que elegir a quién salvar, a su hijo o a su hija, y ella elige salvar a su hijo porque cree que tiene más posibilidades de vida, pero obviamente si a una madre la hacen elegir entre 2 de sus hijos, se destruye. Bueno, ¿cómo nació esta historia? Esta historia nació porque William Styron, el autor, estaba pasando por un periodo de sequía literaria. Estaba tratando de escribir un libro y este libro no le fluía, no le fluía, no le fluía. Era un día de invierno y cansado decidió acostarse a dormir, una siesta. Y se quedó dormido profundamente, y mientras dormía se le apareció una mujer que él había conocido años atrás, que le había atraído, pero que nunca había conversado realmente con ella, pero era una mujer que tenía una cara muy triste y que se notaba que era una mujer polaca, que había tenido una experiencia en la guerra, en los campos de concentración, y esta mujer se le acercó y le dijo, nada más que le dijo, tuve que elegir a uno de los 2. Y cuando William Styron despertó, él supo que esa mujer se llamaba Sofía, supo que venía de Polonia, supo que había estado en campos de concentración y supo su historia, que había tenido que elegir a quién salvar de sus 2 hijos, una niña y un niño, y así escribió ese libro extraordinario que es La decisión de Sofía. Entonces, ¿por qué apareció esa inspiración en el sueño? ¿Cierto? ¿Qué hay en nuestro inconsciente que nos conecta con ese mundo del misterio? ¿Cierto? ¿Por qué antiguamente cuando uno tenía un problema, qué le decían? Un problema que no podía solucionar. Acuéstate y aconséjate con la almohada, que la almohada te ayude a resolver el problema. ¿Cierto? Bueno, hay mitos también. Yo cuando estaba en el colegio era buena alumna, pero era un poco floja, y entonces siempre me daba lata muchas veces estudiar para las pruebas, pero decía, bueno, ¿cómo no voy a estudiar? Y tenía una nana en la casa que me decía que había que dejar el cuaderno abierto debajo de la almohada y en la materia que uno tenía que estudiar, y entonces como que los conocimientos iban a pasar desde el cuaderno a la cabeza, ¿ya? Y yo no creía en eso, pero por si acaso lo hacía, lo hacía cada vez que no podía estudiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos esas supersticiones antiguas. ¿Y de dónde vienen estas supersticiones antiguas? Vienen del pasado de la humanidad. ¿Qué son los sueños? Son los mitos, son las inspiraciones, es la entrada en ese mundo extraordinario que está más allá de la razón, ¿cierto? ¿Qué hace un artista cuando se conecta? ¿Qué hacía Picasso cuando pintó Guernica? ¿Qué hacía Shakespeare cuando escribía sus maravillosas obras, ¿cierto? ¿Qué hacía? Les conté, creo que no, el sueño de Tartini y el diablo. Creo que no, ¿cierto? Bueno, otro sueño, que este es un clásico. Hay un compositor del barroco italiano que se llama Tartini y tiene una sonata que es muy linda, que es la sonata del diablo, es lo mejor que escribió. Y él, estamos hablando como en el 1500, 1600, y él tenía amores con la sobrina de un cardenal muy poderoso, y el cardenal, furioso, decide perseguirlo, obviamente para matarlo por haber deshonrado a su sobrina, y Tartini hizo lo que se hacía en esa época, se escondió en un convento. Nadie preguntaba, ¿por qué viene usted? ¿De qué está escapando? Sino que simplemente, como un acto de humanidad y dentro de la fe y la creencia de esa época, se lo dejaba entrar en el convento
y se lo dejaba solo en una celda para que entrara en silencio y meditara. Tartini se acuesta rendido, después de toda esta huida que ha hecho, se queda dormido inmediatamente y en la noche, en vez de aparecerse dentro del imaginario cristiano de aquella época, algún santo, Dios, la Virgen, se le aparece el diablo. Y el diablo le viene a plantear un desafío. Y este desafío es que Tartini tome su violín, el diablo también va a tomar el violín y a ver quién compone la mejor sonata. Y el primero que compone es el diablo y compone lo que Tartini va a llamar el trino del diablo, tan extraordinario, tan maravilloso que Tartini sabe inmediatamente que está perdido, porque él nunca va a lograr componer algo tan extraordinario, que ha perdido el desafío, y cuando despierta se pone a escribir frenéticamente, escribe, ustedes pueden escuchar el trino o la sonata del diablo, pero cuando la termina de escribir queda tremendamente desilusionado y siente ganas de partir en dos su violín, porque lo que él escuchó en el sueño era tan sublime, tan extraordinario, tan maravilloso, que lo que él compuso nunca va a llegarle a los talones a lo que el diablo estaba componiendo, ¿cierto? Entonces, nuevamente ahí, ¿de dónde surge ese misterio, esa inspiración, ese saber oculto, esa capacidad de anticipación o de penetrar tan profundamente que tiene el inconsciente? Y ahí yo creo que tenemos que ponernos humildemente de rodillas frente a la enormidad de la psiquis del ser humano y reconocer que, aunque somos una cultura, una sociedad tecnológica, racional, que tenemos muchísimas respuestas, no hemos logrado penetrar en el misterio del ser humano. Y quizás con lo que estamos viviendo ahora, con este momento de forzada soledad, introspección, vuelta al interior de nuestros hogares, los que no tenemos que salir a trabajar y podemos trabajar o estar desde nuestras casas, quizás vamos a empezar a conectarnos con algo que desde siempre fue importante para la humanidad, como es el conocimiento de sí mismo, pero que comenzó a perderse en esta cultura un poco frívola, un poco superficial que hemos vivido en el último siglo, en que la apariencia física, el estatus, el consumismo, el éxito, los bienes materiales pasaban a constituir el centro de nuestras vidas, y hoy día nos damos cuenta que el centro de nuestras vidas siempre está en lo fundamental, que son los vínculos y que son los afectos, y que echamos de menos esos vínculos y esos afectos. Y por eso los historiadores, cuando hablan de un siglo, no necesariamente hablan de 100 años. Por ejemplo, los historiadores dicen que el siglo XX fue un siglo corto, porque empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial y terminó en 1989 con la caída del muro de Berlín, porque lo propio que era del siglo XIX, el modo de vivir del siglo XIX, se rompió, se resquebrajó con la Primera Guerra Mundial, empezó un nuevo orden mundial y terminó con la caída del muro de Berlín, cuando el comunismo se viene abajo y empieza un nuevo tipo de sociedad. Los historiadores dicen que el siglo XXI empezó en el año 2020, porque lo que está cambiando el modo de ser del pasado es precisamente esta pandemia. Y todo lo que habíamos vivido hasta fines de 2019 era prácticamente lo mismo, el mismo orden que en el siglo XX, pero ahora empieza algo nuevo. Y dentro de ese algo nuevo que empieza, nosotros queremos respuestas fundamentales, ¿cierto? Que no sean respuestas de consumo, que no solo sean, a pesar de la gran necesidad económica, respuestas de bienes materiales o de conexión con las cosas. Queremos respuestas sobre todo sobre nuestro sentido de vida y nuestra identidad. Y entonces, ¿cierto? Si hacemos un resumen de todo esto, ¿cuál sería el sentido
de analizar nuestro sueño, además de lograr más equilibrio psicológico, compensar, trabajar nuestras emociones, yo diría que autoconocernos, pero no solamente en nuestros conflictos psíquicos, sino en esa zambullida profunda en el misterio espiritual que es el ser humano. Bueno, podemos hacer un break ahora, dejarlo un poquito hasta aquí para poder contestar preguntas y que ustedes cuenten algunos sueños y poder analizarlo. Ok, aquí tienes los datos de contacto de Rodolfo Sueños. Perdón, yo tengo algunas preguntas que hacerte ahora. ¿Sí? Perdón, que no veo quién está hablando. Raquel, sí. Raquel, Sí. yo. Sí. A ver, de partida hay una persona que está preguntando cómo hace para recordar los sueños, que es una inquietud que yo también tengo, si hay alguna forma de hacer un esfuerzo para recordarte. Tú diste unos tips la semana pasada, que algo que te acuerde, que anotes una o dos palabras, pero a veces uno no se acuerda nada y despierta con mucha angustia o con mucha alegría. ¿Cómo poder penetrar en eso? Esa es una pregunta que tengo. La segunda pregunta que tengo, ahora no estoy acordando, es, ya sé. La otra duda que me surge es, a raíz de todo lo que tú dijiste, es cuando tú tienes un sueño que es muy terrible, sea de cualquier índole, tú has dado varios ejemplos, ¿necesariamente eso está reflejando una situación terrible o no es así? Porque a veces cuando uno escucha en el saber popular, ¿no? Con los conocimientos que tú tienes, te dicen, no, por decirte, soñaste que se te cayeron los dientes, no, esa es una buena señal porque no sé qué. Yo siempre he asociado que cuando cuando despiertas así muy angustiada, es porque realmente es una situación angustiante y no porque trae algo bueno, pero quiero saber ¿qué dices tú? ¿Es así o siempre lo bueno es... Mira, vamos primero por la segunda pregunta. ¿Qué es bueno y qué es malo? Okay. ¿Qué es bueno? Aparentemente algo que es malo te puede traer un resultado positivo, y algo que aparentemente es positivo se puede convertir en algo negativo. Puede ser malo que te quebraste un pie y tuviste que estar forzadamente en inmovilidad, pero resulta que al estar en inmovilidad pudiste estudiar, pudiste calmarte y fue algo positivo. Y puede ser algo aparentemente bueno, te compraste un auto que te encantaba, pero puede ser que te quedaste en pana, que te lo robaron. O sea, lo bueno y lo malo es muy relativo y tú puedes despertar angustiada, pero no necesariamente es algo malo, es algo positivo porque te está ayudando a recapacitar en esa emoción que a lo mejor tienes bloqueada y que te está interfiriendo de alguna manera, ¿ya? Pero evidentemente la tonalidad del sueño está dada por la emoción. Si la emoción es relajada, es tranquila, es feliz, se refiere a algún aspecto que te relaja, obviamente, y que no te trae conflictos en tu vida. Y si despiertas angustiada, es algo que te produce sufrimiento, ¿ya? Ahora, cada sueño es cada sueño, por eso no se pueden dar recetas generales. Y para acordarse del sueño, lo mejor es estar atenta en el día, es tratar de comunicarse con el inconsciente, ¿cierto? Nosotros en general vivimos muy apurados. Hemos hecho, ¿cierto? Byung-Chul Han, el filósofo coreano que habla de la sociedad del rendimiento, dice que nosotros nos hemos vuelto una sociedad inhumana, o nos habíamos vuelto una sociedad inhumana antes de la pandemia, porque siempre estábamos corriendo, más producción, más actividad, más eventos, más entretenimiento, más todo, y eso nos tenía neuróticos, ¿cierto? Con unos índices de desarrollo extraordinarios, pero con unos índices de depresión también extraordinarios. Entonces, se hablaba de la depresión como la gran pandemia del siglo XXI por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa si nosotros durante el día, bueno, quizás ahora estamos forzados a eso, en vez de correr tanto nos detenemos? ¿Qué pasa si nosotros nos tranquilizamos? ¿Qué pasa si nosotros cerramos los ojos y hacemos un par de inhalaciones, exhalaciones, respiramos, nos conectamos con nosotros mismos, nos calmamos
eso, toda esa calma que vamos logrando, ese contacto interior va a hacer que cuando llegue la noche, posiblemente seamos más capaces de recordar nuestros sueños. También tiene que ver con los remedios que tomas, porque hay tranquilizantes y remedios para dormir que obviamente te permiten acordarte menos, y no es la idea que las personas que necesitan esos remedios los dejen para poder soñar, eso sería un absurdo, ¿cierto? Pero yo creo que si uno persiste, tarde o temprano se va a lograr acordar por lo menos un sueño. Mira, Marilu Pasternak que está preguntando, dice que sus hijos tienen más de 45 años, pero cada vez que sueña con ellos los ve como niños. Esa es una pregunta. Después Tamara Leff dice que cuando chica soñaba mucho que le caía de una escalera y tenía los pies pegados en el suelo, y por muchos años soñó lo mismo. Raquel, vamos de a uno porque si Esas no dos, se me va a olvidar. esas dos, Ya. perdón, Bueno, el primer sueño es que ella sueña y siempre ve a sus hijos como niños. Bueno, eso quizás no es tan difícil de entender, porque en realidad para las madres, los hijos siempre tienen algo de niño, pero ¿qué aspecto de la infancia como que quedó tal vez sin desarrollar para ella? No necesariamente para los hijos, porque tú puedes tener un sueño, pero ese sueño es subjetivo. Tus hijos pueden vivirlo de una manera totalmente distinta. ¿O qué extraña ella? ¿O qué problemáticas hubo en la infancia? ¿O hubo un vasito de agua? ¿O hubo algún fallecimiento en la infancia donde algo quedó trunco, ¿cierto? Ahora, ¿cómo son esos niños que ella ve? ¿En qué etapa? ¿Siempre los ve, por ejemplo, cuando tenían la misma edad? ¿O los ve guaguitas, después los ve más grandes? ¿Cierto? Hay que tratar de profundizar en los detalles del sueño, porque cada detalle tiene importancia, pero el tema sería qué busca ella en la infancia de los niños. Busca un sentido de vida, una seguridad, algo que era feliz o que faltó. Todas esas preguntas habría que hacerse, ¿ya? Y el segundo sueño es alguien que está con los pies, ¿cómo es? Que se cae de una escalera, pero tiene los pies pegados y no puede despegarlos del suelo, y sueña muchas veces con lo mismo. Está paralizada, no puede elevarse, ¿cierto? Ella trata de elevarse, pero no puede. Ahora, ¿elevarse en qué sentido? En un sentido psicológico, en un sentido material, en un sentido de seguridad, porque lo que más permite comprender el sueño son las asociaciones que la propia persona va haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos preguntar, ¿cómo era esta escalera? Inventemos, era una escalera roja que usaba el jardinero en mi casa. Entonces tiene que ver con algo de cultivo, a lo mejor el cultivo interior, ya. Y los pies están pegados, pero ¿tenía zapatos o no tenía zapatos? Sí, mira, curiosamente tenía los zapatos que me compré antes de la pandemia, justo antes en la liquidación del Parque Arauco. ¿Y qué pasó cuando te compraste esos zapatos? Bueno, mira, no estaba muy contenta porque un proyecto que yo iba a hacer no me resultó. Entonces, te fijas, vamos haciendo todas esas asociaciones y así llegamos a interpretar el contenido del sueño. Pero siempre hay que preguntarle al soñante, ¿qué significa para ti? Porque para uno, una escalera puede significar la escalera del edificio de tu tía, cuando tú ibas chico. Para otro puede significar la escalera que no podías subir porque tenía 40 pisos y te faltaba el aliento y se cortaba la luz. Y para otro esa escalera no le dice nada porque nunca la ha visto. Entonces, Tamara dice que era sin ¿sí? zapatos, está pegada al suelo pero sin zapatos. No hay protección, porque el zapato te protege, no hay protección. No hay protección. El zapato te da una seguridad, no hay seguridad. ¿Ya? ¿Cierto? Puede ser también que se logra cierta elevación de algo, pero vuelves a la posición anterior, entonces un poco es como la imagen de Sísifo, esto que está empujando la roca de la mitología griega y llega arriba y se vuelve a caer la roca. Okay. Hay otra Ahora persona, dice, sí, perdón.
No, dime tú nomás. No, no, iba a dar el audio, le iba a pedir a Kelly que diera el audio a Marilú, pero tú terminas y le damos el audio para que cuente. Sí, perfecto, no. Dale nomás. Dale, Kelly. Marilú, dale. Estaba hablando de un desconocido, etcétera, etcétera. ¿Se oye? Sí, perfecto. Sí, ya. No, siempre sueño mis hijos que son preadolescentes, como de 8, 10, 12 años. Esa es la edad con la que sueño siempre con ellos. Dime, ¿en esa época murió o estaba gravemente enfermo alguien de tu familia? No. ¿Algún, Posteriormente sí, pero en esa época no. cuánto tiempo Ah, posteriormente? perdón, mi padre murió cuando mi hijo menor tenía 6 años, pero yo los sueño a ellos mayores, como de 10, Pero, 12 años. pero ¿quién en una época cercana se enfermó, se murió, se distanció, hubo un divorcio, hubo un problema en esa época? No, nadie. Porque es que yo creo que sí, Marilú, porque a veces uno no recuerda, pero yo creo que en esa época hubo como una problemática familiar que puede haber sido por alguna separación de alguien, algún conflicto que no fue separación, pero que fue duro, una enfermedad, una Una muerte. enfermedad sí, yo estuve muy enferma. Bueno, es el recuerdo de esa enfermedad que debe haber sido una enfermedad que podría haberte llevado a la muerte, ¿cierto? Sí, sí. Pero afortunadamente no te llevó. Entonces lo que hay en ese sueño eh, es la energía de la muerte. Ahora, uno se asusta mucho cuando se habla de la muerte, pero no implica que alguien se vaya a morir, no implica que alguien esté gravemente enfermo, implica que hay una energía profunda, misteriosa, que nos conecta con el ciclo de la vida y que posiblemente cada vez que tú enfrentas una situación que tiene cierto estrés o que tiene cierto desafío para ti, vuelves a sentir el sentimiento que tenías en esa época, que seguramente es un sentimiento, ¿cierto?, de aferrarse a la vida, de querer salir adelante, de querer mejorarse, y quizás por una parte en ese sueño está el miedo que tú tienes que haber vivido en esa época, pero también está la fuerza y la decisión que a ti te permitió superar una enfermedad grave. Entonces, por una parte habla de tus temores, ese sueño, pero también habla de tu fuerza y de tu capacidad de resiliencia. Muchas gracias, te pasaste, gracias. Pero ven, déjenme decirles una cosita que es lo que yo les decía al comienzo, que el significado de los sueños no es evidente. Entonces, a veces, ¿cierto? Tú le dices a una persona, mira, aquí pasó esto, y la persona te va a decir, no, esto no ha pasado. No porque quiera negarlo, sino que porque no se acuerda, porque es muy antiguo. Y de repente, ¡pum!, como que emerge y ahí está la respuesta, ¿cierto? Entonces aquí hay algo que uno quizás como que trata de explicarlo racionalmente y finalmente es muy, muy difícil. O sea, yo creo que por lo menos lo que hago yo cuando escucho un sueño es que uno tiene que abrirse a escuchar el sueño no solo con los oídos y con la cabeza, uno tiene que escuchar con el cuerpo, con la intuición, porque lo más importante para tratar de entender un sueño es captar la energía que hay en el sueño. Si uno capta la energía, como se dice así, como la vibración del sueño, uno puede entender el sueño realmente. Muchas gracias. A ti. Marley se dice, un desconocido me separó en la calle de mi familia, me empujó a un callejón y mi familia no se dio cuenta. Me angustió mucho. Ya. Lo que tenemos que ver aquí es que hay un desconocido que empuja a una persona, la lleva a una situación peligrosa y la familia no reacciona. Entonces el sentimiento es: yo estoy pasando por una situación que para mí es aflictiva,
me siento amenazada, tengo alguna problemática y pucha, mi familia no reacciona. O sea, quiero que me den más bola, quiero que se den cuenta de cómo estoy yo. Pero a veces pasa que uno quiere que los demás, los que son cercanos, se preocupen de uno, pero uno no cuenta. Y los otros no tienen cómo adivinar. Entonces no es que la indiferencia puede ser una indiferencia por falta de comunicación. Ahora, ese personaje, ese hombre que aparece, es un hombre que aparece muchas veces, ya sea como un hombre o como un animal, en los sueños de muchas mujeres, y Jung lo llamó el animus, es la representación de lo masculino que tenemos las mujeres. ¿Cómo se forma la imagen de lo masculino de las mujeres? Se forma en primer lugar con cómo era nuestro padre. Era fuerte, autoritario, era cruel, era dulce, amoroso, era ausente, era proveedor, más que nada, era sabio, estaba presente, era cálido, y luego con los hermanos, con los compañeros de curso, con los amigos, y el animus es lo que conecta a la mujer en el mundo psíquico, por supuesto es una figura simbólica, arquetípica, es lo que conecta a la mujer en el mundo psíquico con el mundo de la razón, de la acción, de la proyección exterior, de la fuerza, y puede ser un ánimos positivo que conecta ¿cierto? bien a la mujer, o un ánimos negativo porque algo de todo eso nos produce miedo, y en este caso este ánimos puede ser un poquito complicado, ¿cierto? Puede ser también algo que hace relación al carácter. Bueno, habría que conversar y ver en detalle qué significa todo, pero eso es la emoción principal, es el deseo de ser vista, de ser escuchada, de ser comprendida. Hay dos preguntas bien similares que te las voy a juntar en una. Cecilia Roskowski pregunta qué se puede hacer para ver a alguien en algún sueño, y otra persona está, que es Renata Spira, dice, a veces uno quiere soñar con alguien fallecido, se lo pide, pero no se realiza. ¿Cómo dar esa orden al inconsciente? Mira, es lo más difícil que hay, porque el sueño no lo maneja uno racionalmente, sino que es espontáneo, ¿cierto? Uno no sueña lo que uno quiere soñar, sino que uno sueña lo que el inconsciente juzga importante para soñar, pero se habla de incubar sueños. En la antigua Grecia había un dios que era el dios de la medicina, Esculapio, y había unos templos que estaban dedicados a él, y a esos templos acudían las personas para precisamente incubar sueños en que aparecía este dios, y le daba solución a un problema, curaba una enfermedad. Entonces de ahí viene muy antiguamente el método de incubación de sueños. Las personas llegaban, se bañaban, piensen lo que era bañarse en esa época, que era un rito, se ponían una túnica blanca, se acostaban a ras del suelo a dormir, y tomaban un brebaje que se les daba, que debe haber tenido alguna especie de alucinógeno, y en las noches aparecía el dios. Por ejemplo, a una mujer hay testimonios escritos en estela, a una mujer, por ejemplo, la curó de la infertilidad y pudo tener hijos, a otros lo aconsejaba en los negocios, una serie de decisiones, y de ahí viene el método incubar el sueño. Entonces, al dormirnos, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Puede ser durante varios días, semanas, meses, nosotros tratamos de conectarnos con nuestro inconsciente, y que desde esa conexión aparezca aquella persona con la que nosotros queremos soñar. Yo te puedo contar mi experiencia, que, bueno, está mi mamá, está mi hermana acá. Mi papá murió el 8 de marzo y yo estaba muy enojada con él porque no había aparecido ningún sueño mío. Eso que yo sueño harto, soy, por así decir, una soñadora profesional, porque sueño. Una sobrina mía, otras personas de mis hijos habían soñado con mi papá y yo no. Y bueno, y apareció en un sueño, pero no era lo que yo quería, porque me venía a decir en el sueño, ¡ay, qué tonta la gente! En vez de disfrutar el momento, se queda pegado en el sufrimiento. Pero era mi papá, ¿cierto? Y después no volví a soñar con él, pero yo estuve varios días con esa sensación de ven, hasta que finalmente hubo una conexión. Y eso puede ser que se dé y puede ser que no se dé. Ok.
Hay una pregunta de Temi que dice, yo estoy soñando hace varios días con mis padres y mi hermana, que ya no están con nosotros y están en cama, y yo me acerco a ella y también con una hermana en el hospital y ella ya no está conmigo. Y en la cama mis padres y dos hermanas ya no están, creo que es lo mismo, a ver, déjame ver. Sí, hasta ahí es. Ya, eso es como el deseo de reunir a la familia, porque Okay. estamos pasando por un momento difícil en que los vínculos no son como antes, estamos encerrados en nuestras casas, tenemos miedo de juntarnos con otras personas, ¿cierto? La lógica, el autocuidado dice que tenemos que seguir haciendo cuarentena, no hemos visto a nuestros seres queridos a lo mejor mucho tiempo, tenemos restricciones, entonces estamos más sensibles, estamos más sentimentales. La muerte, que era algo que estaba afuera, hoy día leemos todos los días los diarios, las noticias, se acercó, y entonces sentimos esa nostalgia por aquellos que amamos, que fueron importantes para nosotros, pero que no están. Es un sueño, por así decirlo, del corazón, motivado por esta situación especial. Esta pregunta de que tú despiertas, que te estás cayendo y despiertas sobresaltada, que lo están preguntando un par de personas. Mira, justo conversábamos de eso antes de empezar la clase. Puede que haya alguna explicación médica, fisiológica, que puede que haya algún cambio de presión, la presión arterial, y la persona como que tenga ese sobresalto, pero también, pucha, no creo en brujos, pero que los hay, caray. Los antiguos decían que mientras dormíamos nos salíamos del cuerpo y íbamos a visitar otras regiones, y dicen que a veces cuando vuelves al cuerpo, obviamente todo esto de manera muy inconsciente, se produce ese sobresalto porque estabas en otro plano, que se llama el plano astral, y volviste al plano físico y entraste en tu cuerpo y ¡pum!, sentiste ese sobresalto, ¿cierto? Y es una explicación muy poco científica, pero muy validada en el mundo psíquico. Susi Barón dice, soñé que le decía a una amiga que no podía comunicarme con mi hermano porque no tenía la clave. Mi hermano falleció hace 8 años. Claro, porque no tienes la clave para comunicarte en el mundo del más allá. Nosotros tenemos la clave para comunicarnos con los que están acá, pero ¿cómo nos comunicamos con los que ya se fueron y fueron importantes para nosotros? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cierto? Tendríamos que penetrar en el misterio profundo de la vida y de la muerte para tener esa clave. Y entonces a lo mejor en este periodo especial de pandemia, de soledad, ¿qué necesidad de comunicación hay? Susi, ¿a quién está representando tu hermano? Porque podría estar representando a tu hijo también, podría estar representando la necesidad de comunicarse con alguien que está acá, pero que nos cuesta comunicarnos con él por una serie de razones. Entonces es un sueño que aparece muy sencillo, pero es un sueño muy complejo en realidad, porque nos está hablando del momento actual, nos está hablando de la vida, nos está hablando de la muerte, nos está hablando de los afectos, nos está hablando de la comunicación, ¿cierto? Y es aparentemente un sueño tan sencillo, pero tan profundo en realidad. Este Ashkenazi pregunta cómo se considera la sensación de déjà vu que uno siente en una situación en que ya ha vivido. ¿Es posible haberlo soñado anteriormente? Ahí hay un misterio, ¿cierto? Nosotros somos occidentales, y en Occidente el tema de la reencarnación no tiene o no ha tenido gran importancia hasta estas últimas décadas. Las religiones, todas en el pasado, incluso el judaísmo, creían en la reencarnación, pero hoy día eso a muchos les parece como una cosa que no tiene una base científica, no creíble. Puede ser que lo hayan soñado, o puede ser desde el oriente que te dijeran, bueno, te recuerda algo que ya viviste y que está en el inconsciente y que no puedes recordarte ahora, pero que de alguna manera se produce una sincronía entre eso que estás viviendo ahora y un recuerdo muy profundo que no sabes qué es, no sabes de dónde viene, pero que aparece y tú lo reconoces como algo real. Fíjate que hay muchas cosas que no hay explicaciones científicas todavía, porque el mundo de lo psíquico es un mundo bastante inexplorado todavía.
Bueno, más preguntas por acá, parece que hemos respondido a todas. No sé si alguien quiere que le demos el audio para hacer alguna pregunta adicional, porque Kelly les puede dar el audio. Regina tenía una pregunta, le vamos a dar el audio. Regina. No, parece que no quiere hablar. No. Aquí Cristian Rodrigo Trujillo pregunta, ¿soñar con una virgen? Mira, no se puede responder qué significa soñar con, porque si un sacerdote sueña con una virgen, si un adolescente sueña con una virgen, si un hombre maduro sueña con una virgen, el significado es muy distinto, entonces habría que saber el contexto del sueño, pero la virgen habitualmente remite a lo femenino, a la madre, a lo puro, estará hablando de alguna necesidad de purificación interior. Es distinto si una persona de religión judía sueña con una virgen o si una persona cristiana sueña con una virgen. Entonces, en el caso, por ejemplo, fue educado en un colegio de católico, en un colegio de sacerdote, y este sueño le está hablando de purificar algo en su mente, en su vida, está peleado con alguna persona, y tiene que recomponer la relación con esa persona. Habría que hacer muchas preguntas para tratar de entender el significado de este sueño, pero yo creo que es que tiene que recomponer algo en relación a sí mismo, en relación a otro, que hay algo que él tiene que hacer un movimiento de reparación. Esa es la sensación que tengo. Débora, no te dije, pero hay un montón de chats felicitándote y agradeciéndote por la linda Gracias. exposición y por la buena exposición clara y todas muy contentas. ¿Y Kelly te quiere dar el audio a Regina, parece? Ah, no. Voy a leer, entonces la pregunta es la que yo te había mencionado. Le vamos a preguntar nuevamente porque salió y ahora volvió a entrar. Le preguntamos a Regina a ver si quiere hacer ella la pregunta y si no, un segundito. Vemos a ver si se anima. Mientras tanto, una persona pregunta soñar con problemas matemáticos o también resolviendo sudokus. ¿Qué significa? Bueno, significa que en el día te quedaste, hiciste algo y en la noche lo estás completando, pero estás encontrando quizás una solución que no encontraste a ese problema en el día, pero ¿qué era ese problema matemático? ¿Qué tienes que hacer calzar? ¿Dónde tienes que encontrar algo exacto? Tienes que hacer una reparación en tu casa y necesitas como una fórmula para saber cuánta pintura tienes que comprar, tienes que arreglar la cocina y necesitas algo matemático, o tienes que hacer calzar las piezas en una relación, ¿cierto? Tienes que encontrar lo que permite que la relación pueda desarrollarse correctamente. Mira, por eso el sueño tiene que ser detallado, ¿cierto? Porque si yo sueño con Sudoku y nunca he hecho, va a ser distinto que una persona que se pasa todo el día haciendo. Entonces, ¿cierto? Hay que dar detalles del sueño para que el sueño pueda ser comprensible. Ok, bueno, la pregunta de Regina que... ¿Aló? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, sí. Ahora lo pude solucionar, disculpen, sí. La verdad es que son como dos en una. ¿Tiene algún significado o habría que empezar a buscar el mensaje, como tú decías antes, el soñar con personas muy, muy cercanas, muy queridas, fallecidas hace poco tiempo? Y por otra parte, por otro lado, uno puede de alguna manera lograr soñar con esas personas, digamos. Bueno, eso ya lo vimos, ¿cierto? Que la técnica de la incubación de los sueños, tratar de que se abra algún espacio interior que nos pueda conectar con esas personas. Y esto también lo veíamos la semana pasada, que hay dos tipos de sueños, así a grosso modo, con personas fallecidas.
Uno es un sueño en que tú sientes que hubo una visita y esa persona estuvo, ¿cierto? Sentiste su energía, despertaste llena de amor, despertaste llorando de emoción. Ese es un sueño, es una experiencia y es un Sí. tesoro y podríamos decir de alguna manera, más allá del pensamiento racional o de la experiencia física, estuviste con esa persona, pero también puede aparecer una persona muerta porque la querías mucho y la echas de menos, porque te llevabas muy mal con ella, tu suegra, por ejemplo, y nunca lograste resolver la relación conflictiva con ella. Entonces, ¿con qué persona soñaste? ¿Cómo soñaste con ella? ¿Dónde estaba? ¿Qué te decía? Todas esas cosas son fundamentales para tratar de entender el sueño. Ya, ok, gracias. Ok, yo creo que por respeto a la hora vamos a ir cerrando los temas. Débora, yo tengo entendido que tú das varios cursos en el tema de los sueños. Entonces, yo creo que sería muy interesante que conversáramos para que dieras uno de estos cursos en WISO. Así que le voy a Estupendo. dar la palabra a Kelly, que es la que maneja el tema. Y lo habíamos conversado antes con Débora, que vimos muchas personas que estaban interesadas en tomar un curso con esta especialización, por así decirla, porque quería ahondar un poco en el tema, aprender también de qué se trata, no solamente el sueño de uno, sino en general. Entonces, lo que vamos a hacer, si te parece, Débora, vamos a abrirlo. A través de WhatsApp y a través de las redes, saber quiénes son las personas que les gustaría tomar un curso y ahí lo coordinamos contigo, día, horario, y podemos arreglarlo para que todos los que quieran puedan seguir contigo con este tema de los sueños que es tan interesante. Estupendo, yo feliz, Kelly. Yo hice talleres de sueño durante mucho tiempo en WISO, en las tranqueras, así que sería como continuar algo. Yo feliz porque la verdad es que, mira, mientras más conoce uno de los sueños, más tiene que aprender. O sea, el misterio, la maravilla de los sueños, el autoconocimiento, el responderse a sí mismo es tan maravilloso que indudablemente profundizar en los sueños te da unas respuestas de utilidad práctica increíble para tu propia vida. Genial, entonces ahí lo vamos conversando y conversamos también con todo nuestro público, además de la Javerot, vemos que hay bastantes hombres interesados también. Debbie, quiero agradecerte una vez más. La verdad que las dos sesiones han sido extraordinarias. Hemos aprendido mucho. Nos va a servir para, como dices tú, revisar un poco nuestro subconsciente que está ahí y tú no te das cuenta en realidad. No olviden de seguir el consejo de que cuando sueñen algo, anoten, aunque sea una palabra o dos, que fue la lección de la semana pasada, porque eso yo creo que permite un poco seguir el hilo conductor Sí, del sueño y tratar de interpretarlo de alguna manera. claro, lo más fácil es grabarlo en la grabadora de voz del celular, porque uno deja el celular en general prendido en el velador, entonces ahí lo grabas y después al otro día lo escribes y tratas de completarlo y buscar la interpretación. Ok, muchísimas gracias, ha sido realmente muy interesante y muy enriquecedor. Y bueno, Gracias a usted. esperamos estar en un taller de sueño muy pronto por este medio, por mientras, digamos. Sí. Muchas Muchas gracias a gracias. usted. Ha sido muy bonito poder conversar y les agradezco la confianza también porque uno al contar un sueño en realidad se queda un poco pilucho. Aparece ahí todo el mundo interior de cada uno. Muchas gracias. Y como te decía, los chats, que yo no te he leído todos, pero todos son para felicitarte, agradecerte y comentarte que ha sido sumamente interesante. Muchas gracias a ustedes. Un beso. Cerramos Un entonces. beso, que estén muy bien todos. Hasta Igual. pronto. Hasta Chao, pronto. Chao. chao, chao.